Muy buenos días, amigos de Latinoamérica. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro ciclo de webinar. ¿Cómo están ustedes? ¿Ya están ingresando? Vamos a tener hoy día un tema muy interesante. Hace ya un par de semanas estuvimos hablando con distintos expertos de qué se trata el Open Banking, cuáles son sus bases, cómo nació, qué estamos haciendo hoy día también en la industria financiera en Open Banking, cómo estamos trabajando en aspectos de colaboración y sobre todo qué estamos aprendiendo de países que ya tienen leyes y están regulando el comportamiento en la industria financiera. Hoy día tenemos un invitado de lujo, estuvimos hablando tras bambalinas, aunque no estamos cerca, estamos cruzando el charco, como se dice. Nos acompaña hoy día Héctor Arias, él es Global Financial Service de Red Hat. ¿Cómo estás, Héctor? Vamos a hablar hoy día, espérame, quiero decir el título de la canción, que es muy importante. Vamos a hablar de Open Banking, lecciones aprendidas, donde nos vas a contar tu experiencia acá, en Red Hat, pero también nos vas a contar la experiencia que has tenido también en la banca, ¿cierto? Cierto, cierto. Y muchísimas gracias por tenerme aquí y por darme la oportunidad de compartir estos aprendizajes. Sí, un poco mi rol en Red Hat es el Global Lead de Retail Banking y anteriormente he estado muchos años en banca, en particular en un banco que tiene una buena presencia en Latinoamérica, en BBVA, y he tenido el privilegio y el honor de haber estado muy metido en las iniciativas de la iniciativa de Open Banking desde el año 2014 que empezamos, cuando estábamos un grupo muy pequeño definiendo la estrategia y luego implementando en varios países. También la suerte y el privilegio de haber vivido y trabajado en Estados Unidos, una iniciativa muy grande que tenemos de Open Banking. Y bueno, pues soy encantado de estar aquí y de compartir esto con la audiencia. Buenísimo. Entonces, Héctor, el escenario es todo tuyo para que nos cuentes toda la experiencia, cómo lo estamos haciendo en Open Banking, un tema que hoy día lo conversamos en la industria financiera, pero que quizás no sabemos cómo enfrentarlo, porque esto lo podemos tomar empresas medianas, bancos medianos, pequeños, grandes, y es lo que se viene. Así que, Héctor, nos vemos en unos 35, 40 minutos más para que conversemos después con el público todas las preguntas que le quieran hacer a Héctor. Nos vemos. Fenomenal, muchas gracias de nuevo, Patricia. Bueno, un poco, yo he traído una pequeña presentación para compartir estos aprendizajes, ¿no? Unos pocos aprendizajes, pero que a mí me parece que son particularmente relevantes y que ojalá, y lo digo sinceramente, hubiéramos tenido, digamos, hace unos años cuando empezamos este journey de Open Banking. Y es algo que también, como decía antes, encaja muy bien con los clientes que tenemos en Red Hat más avanzados, ¿no?, en temas de Open Banking. Voy a compartir una pantalla, la pantalla con ustedes, con vosotros, con la presentación. Y espero que se esté viendo. Un poco como decíamos, el tema es aprendizajes, ¿no? Temas concretos que hayamos vivido, que hayamos visto en el mercado en temas de Open Banking. Voy a empezar con una pequeña definición. O sea, no voy a contar un poco no lo de siempre, ¿no?, el Open Banking, que es la relación con terceros, etcétera, pero es una definición de qué significa Open Banking. Y es una definición que no es en todo el mundo igual, no es en todos los países igual, ni tampoco todos los sectores lo ven igual. Es un poco Open Banking, un poco lo que... Y no trato aquí de dar una definición perfecta a todo el mundo, sino es la definición que vamos a manejar en esta presentación, ¿no? Un poco, y hay como tres o cuatro tipos de Open Banking, ¿no? El primero es el Open Banking regulatorio, ¿no? Es aquello que, oye, pues el regulador de algunos países, ¿no?, la Unión Europea, el Reino Unido, Brasil, ahora están entrando también otros países en Latinoamérica, en México, la ley FinTech, etcétera. Un poco lo que el regulador exige, ¿no?, que los bancos abran. Y eso generalmente son temas de datos, ¿no?, de transacciones, etcétera, y iniciación de pagos en muchos casos. Y muchas veces es a todos los bancos o a los bancos que tienen una cuota de mercado importante. Es uno de los tipos, el Open Banking regulatorio. El segundo tipo es el Open Banking de Partnerships. Es algo que
que hacen bancos cuando abren sus servicios para hacer partnerships. O sea, no lo hacen porque el regulador le esté exigiendo que abran estas APIs, sino que lo hacen porque es una forma de desarrollar negocio y también muy coherente con la transformación digital, ¿no? Es lógico desde el punto de vista de la transformación digital que un banco empieza teniendo oficinas físicas, luego tiene oficinas virtuales, ¿no? La banca móvil, banca por internet. Y también es muy lógico que acto seguido, pues también empieza a pensar en beber estos servicios bancarios en terceros, ¿no? En otras compañías que pueden ayudarle a captar negocio o a servir a sus clientes mejor. Ese es el segundo tipo, ¿no? Decimos, el primero el regulatorio, el segundo el de partners. Y el tercero, que es muy... todos son innovadores, ¿no? Pero el tercero también es muy llamativo, es el de Banking as a Service, que es utilizar, digamos, consiste en algunos bancos, lo que están haciendo es utilizar su core bancario y, por decirlo de una forma muy sencilla, lo alquilan a que otras empresas pues hagan sus propios neobancos o bancos virtuales, por así decirlo. Digo virtuales porque realmente estos terceros no son bancos, son generalmente compañías tecnológicas que utilizan estas APIs de un banco que es proveedor de servicios de Banking as a Service y estos terceros actúan como bancos, pero realmente no lo son. Son compañías tecnológicas y el banco al final es el banco, es el que tiene la licencia bancaria. Y ese es el tercer tipo, ¿no? La tercera forma, ¿no? Decimos el regulatorio, partnerships y Banking as a Service. Y antes decía que hablaba de 3 o 4 porque hay un cuarto modelo que no es formalmente Open Banking, aunque muchas veces hablamos, yo también, de este modelo como Open Banking, y son relaciones directas con clientes, ¿no? Cuando un banco tiene clientes empresas, pues las típicas conexiones tecnológicas con estos clientes, con tecnologías tipo host-to-host, etcétera, pues se renuevan, se actualizan con tecnologías API y con infraestructuras API desde el punto de vista de un banco, y ese es el cuarto modelo, ¿no? Que no es un partnership, no te obliga a la ley, tampoco es un modelo de negocio nuevo como Banking as a Service, pero también utiliza APIs, ¿no? Entonces, sería el cuarto. Y estas son las definiciones que vamos a manejar en esta presentación. Y insisto en que esto no es universal. O sea, si incluso os pasará a vosotros que habláis con compañeros que han leído o amigos o que han leído artículos y que utilizan estos términos de forma diferente. Y eso pasa en todo el mundo. O sea, es un tema que no hay una definición universal. Pero en esta presentación, si os parece bien, manejamos esos términos. Entonces, antes comentaba que yo he tenido el privilegio y el honor, ¿no? De estar muy metido en una iniciativa de, yo creo que las más conocidas del mundo en temas de Open Banking, ¿no? Que es la de BBVA, que empezamos hace muchos años, en el año 2014, y empezamos un poco definiendo la estrategia, cómo íbamos a implementarlo, qué íbamos a hacer, por qué íbamos a hacerlo y también cómo íbamos a ejecutarlo, ¿no? Y yo recuerdo, y como decía, para hacer esta presentación más amena, ¿no? Voy a enfocarme en un grupo, ¿no? Reducido de aprendizajes, ¿no? Y que espero que sean de utilidad. Yo recuerdo que yo pensaba, y como todavía piensan muchos, ¿no? Muchos bancos, ¿no? Es decir, oye, pues las APIs van a ser como libros en una estantería, ¿no? Es decir, yo por una parte tengo mis equipos de tecnología, voy a desarrollar pues mis servicios, expongo unas APIs y las pongo en el mostrador, ¿no? Las pongo en lo que sea el Developer Center, lo pongo en un sitio, lo expongo para venderlas, ¿no? O venderlas en el caso del modelo de negocio de partnerships o de Banking as a Service, o para que un tercero las utilice directamente si tiene derechos, si la regulación le ha dado esa licencia para utilizarla. Pues ahí están las APIs. Pongo mis APIs, pongo la documentación técnica y ya está. Y pensaba que los terceros, o sea, los usuarios de esas APIs, los iban a utilizar de una forma muy sencilla. Pues ellos se iban a leer la documentación técnica, iban a tener unos developers pues buenos o tal, y iban a poder integrarlas en su propia tecnología, pero que no iba a haber mayor complejidad con esto. Y un tema muy importante y muchas veces infravalorado,
y además infravalorarlo es un tema que lleva muchísimo sufrimiento después, es que pensamos que el control regulatorio estaba encapsulado. Dicho, es una forma de decirlo un poco rara, pero realmente lo que pensábamos es, oye, pues nosotros tenemos productos o servicios bancarios. Si tenemos una open banking regulatorio, pues oye, estamos cubiertos desde el punto de vista de banco. Como banco decimos, oye, pues tenemos una serie de obligaciones que las cumplimos, pero ya está. O sea, no tenemos que hacer nada más allá de lo que nos exige la normativa, ¿no? La regulación. Y luego si vas a modelos de negocio más de partnerships, y seguro un poco que muchos de vosotros habéis oído de partnerships importantes de bancos, pues mira, Uber ¿no? Pues voy a decir BBVA con Uber en México, Goldman Sachs con Apple en Estados Unidos, con Amazon, con tal, pues esos son... entonces resulta que pensábamos que también sería así, o sea, que llegamos, oye, pues tenemos un producto bancario, lo distribuimos con un tercero, pero que no tiene mayor complejidad desde el punto de vista de control, ¿no? de riesgos. Y eso lo pensamos en el 2014. Y a lo largo de... Bueno, pero muy pronto, o sea, no iba a decir a lo largo de los años, no, muy pronto aprendimos que no es que no era del todo correcto, sino que estábamos muy equivocados, muy equivocados. Esto no es así, para nada. Y además teníamos razones para pensarlo, ¿eh? Cuando pensábamos que lo de la metáfora de, ¿no?, la comparación de la estantería, ¿no? Nos fijábamos en lo que seguramente, en lo que pues todavía hay muchos que piensan, ¿no? Pues en las APIs de Facebook, de Twitter, etcétera, pues algo parecido, ¿no? Las hacen, las ponen y luego quien quiere las utiliza porque están abiertas. Y esto no es así en banca. Eso es, digamos, la punta del iceberg, ¿no? Un poco del iceberg, pero realmente hay muchísimas cosas debajo, muchísimas, y con una complejidad muy variable, dependiendo, de nuevo, de las 4 formas que decía antes que puede adoptar Open Banking, recordamos. Y perdonadme si lo repito mucho porque es importante para no perderse, ¿no? El regulatorio, Partnership, Banking as a Service. Y el otro, B2B, B2B, que es conexiones con clientes. Y hay 5 cosas que nos vamos a parar un poquito hoy, ¿no? Que son, ¿qué implica la estrategia, o sea, de un banco cuando abre APIs? ¿Cómo afecta el abrir APIs, cómo afecta a la forma de trabajar del banco? El sistema operativo, o sea, cómo opera, no el sistema operativo, no me refiero a Linux, me refiero a cómo opera el banco, ¿no? Cómo interactúa o control que tiene que hacer aquí, o sea, control entendido como las áreas, las funciones de control, ¿no? Cumplimiento, riesgos, legal, etcétera, ¿no? La tecnología, que es obvio, ¿no? La enorme relevancia que tiene aquí, pero puntos clave a los que no le prestamos a lo mejor la suficiente atención al principio y luego sí. Y luego el modelo de negocio, ¿no? ¿Qué cosas hay que tiene de particular? Entonces, yendo a la estrategia. Y si desde el punto de vista estratégico, los bancos en general, lo que vemos y lo que yo he vivido personalmente y lo que también he visto en nuestros clientes de Red Hat que están trabajando o que han trabajado en esto, ¿no? Digamos que hay de las tres formas que comentaba antes principales, ¿no? La parte regulatoria, la parte de partnerships y la parte de banking as a service, digamos que tiene un valor de negocio diferente. Entonces, desde el punto de vista estratégico, el banco lo ve de forma diferente. O sea, como banco, la parte regulatoria la hago porque tengo que hacerla. Pero hay pocas oportunidades de negocio. Si eres un banco pequeño, sí, porque si eres un banco pequeño puedes aprovecharte en cierta manera de los datos que consigues a través del Open Banking de otros. O sea, otros bancos abren APIs y tú tienes acceso a los datos de las personas o empresas que tienen esos y puedes ofrecer mejores productos si los procesas adecuadamente. Pero el lado, o sea, tiene un valor de negocio desde el punto de vista estratégico más reducido, pero tiene una complejidad también mucho más reducida. O sea, tú aquí necesitas, en cierta manera, menos cosas. Yo lo voy a trivializar un poquito, pero tú necesitas pues, tu API Manager, necesitas, a lo mejor ni siquiera necesitas un Developer Center, necesitas una parte muy básica de gestión de consentimientos. O sea, y desde el punto de vista de control, pues pocas cosas, porque ya lo marca en la mayor parte, aunque no todas las regulaciones son iguales.
Pero, por ejemplo, en PSD2, el tercero, o sea, el que va a usar las APIs, obtiene su licencia PSD2. Bueno, se llama de otra forma, pero tiene su licencia PSD2 y tú como banco no te preocupas de controlarle. Él entra, esa empresa entra y accede a lo que el cliente previamente le haya dado consentimiento y tú no te preocupas porque tú ejecutas lo que la ley te dice que ejecutes. No es exactamente igual en todas partes, ¿eh? O sea, no es exactamente igual en todas. La ley FinTech de México, por ejemplo, tiene muchas diferencias y otras también tienen diferencias, ¿no? Pero generalmente es esto. Luego, si nos vamos al mundo de partnerships, esto cambia totalmente. O sea, las oportunidades de negocio son inmensas a través de hacer partnerships con otros. O sea, cuando tú... y es comportarse como una compañía tecnológica realmente, en cierta manera, ¿no? Es decir, oye, yo soy un banco de cualquier tamaño y hago un partnership con, pues, para decirlo algo muy llamativo, con una Big Tech, ¿no? Con una compañía tecnológica grande en Latinoamérica y que esa compañía tecnológica tiene muchísimos clientes. Y entonces yo soy capaz de vender, por ejemplo, muchas cuentas o muchos préstamos o lo que sea, lo que mi estrategia de producto determine a través de otro tercero. Y eso desde el punto de vista del valor de negocio es inmenso, porque con una única relación, con un único partnership, o sea, yo banco de cualquier tamaño, llego un partnership con un gigante tecnológico que tiene millones de clientes, con un único partnership yo puedo incrementar muchísimo mi negocio. Pero por contra, la complejidad de todo eso es mucho mayor. Es muchísimo mayor porque ya no entras en un terreno regulado, o sea, ya no simplemente ejecutas lo que te dice la ley y lo dejas, sino que realmente lo haces porque quieres, es un partnership. Y entonces las obligaciones regulatorias las sigues teniendo y eso tiene muchas implicaciones. Luego vemos un ejemplo concreto. Y el último, el de Banking as a Service, es la forma en la que bancos generalmente pequeños o muy ágiles están creciendo muchísimo en muchas geografías, en algunas geografías todavía. Es un modelo de negocio que lleva muy poco tiempo en mercado. Yo lo he vivido personalmente muy de cerca. O sea, en Estados Unidos yo he tenido, como decía antes, el privilegio y el honor de pues, llevar uno de esos negocios con clientes importantes, con muchas fintechs muy modernas, pero tiene una complejidad bastante más alta, ¿no? que los otros, por varios motivos. Y el segundo, después de la estrategia, es el sistema operativo. Y voy aquí a ser un poco más concreto. Voy a empezar con lo que pone aquí el run, ¿no? O sea, tú tienes siempre desde un lado, cómo construyes las cosas y cómo las llevas, ¿no? Como el día a día, cómo lo ejecutas, ¿no? Cuando entras en un modelo de negocio de Open Banking, lo que pasa, o sea, tú necesitas equipos de partnerships, que cada vez es más frecuente y seguramente vosotros o compañeros vuestros en entidades financieras, pues sois de partnerships o conocéis a alguien de partnerships o otros bancos tienen equipos de partnerships. Y es un cambio en la forma de trabajar importante porque los bancos después de tantos años en banca aún me viene esto a la cabeza, acostumbrados a vender muy bien, a vender los productos de banco y a comprar también muy bien, ¿no? Pero hacer partnership es muy diferente porque es una relación de colaboración. Y esto es un cambio importante en la forma de trabajar el banco. Tienes personas que no compran o venden, sino que son especialistas en generar partnerships, en llevar relaciones y terminar en un partnership. Lo segundo es el Technical Account Manager. También es una figura, antes decía que los bancos entrando en Open Banking son un poquito más como una empresa tecnológica, aún más de lo que eran. O sea, ya oficinas, canales virtuales y Open Banking es el siguiente paso y es mucho más como una empresa tecnológica. Un Technical Account Manager es lo que cualquier partner importante le va a pedir al banco para gestión para llevar el día a día. O sea, yo
recuerdo la primera vez, y eso pasa a algunos clientes nuestros, cuando te encuentras y eres un banco y te encuentras que te pide un SLA, que te encuentras que tienes una relación con una compañía tecnológica grande y resulta que te piden pues tener un nivel de servicio, porque si esa compañía tecnológica grande está utilizando servicios de tu banco y exige, y es normal, que tengan cierta disponibilidad, que tenga tal, y entonces el Technical Account Manager es la persona que se encarga de todo eso, ¿no? De medirlo dentro del banco, de llevar la relación operativamente, técnicamente con el partner. Y eso es una figura que no existe en los bancos. En los bancos existe ingeniería, ¿no? Que hace las cosas, y ventas. Pero no hay estos perfiles, digamos, que se encarguen de una relación con un externo, pero con un perfil tecnológico. No desde el punto de vista de comprador. Y el segundo, la gran relevancia del onboarding y la monitorización de los partners. Eso tiene que ver bastante con control, que lo voy a contar un poquito después. Y luego, en cuanto a la construcción, una de las cosas que aprendimos con dolor, digamos, y que también hoy algunos bancos siguen eso, es que pensar que las APIs es un producto esencialmente técnico. Incluso nos pasaba a nosotros y a mí mismo, o sea, con personas de mi equipo, con product owners de mi equipo que decían, oye, yo hago como el envoltorio, ¿no? Pero el API lo va a definir, pues, ingeniería, hace 100% ingeniería. Y realmente esto no es ganador desde el punto de vista en Open Banking cuando tú quieres que la experiencia del desarrollador, la developer experience de los partners sea buena. Tienes que tener esta visión híbrida, o sea, esta visión de negocio y visión tecnológica. Tienes que entender, ¿no?, que en la creación de las APIs, que tienes que darle, no es crear el API técnica, es crear pues, la documentación técnica de forma correcta, crear una copia en Sandbox, porque el proceso de integración que tengas con los partners van primero a probar ese API en Sandbox y luego pasar a producción, es definir el plan de pruebas que tiene que pasar en Sandbox, es darle todo eso, además de lo tradicional en un producto bancario, ¿no? Que pues la parte más de marketing, de legal, de todo eso, pues tienes que no formalizarlo de alguna forma desde el punto de vista de producto. Y tampoco es tecnológico, porque a veces también, y yo recuerdo a alguno de los product owners que tenían pues, un perfil muy técnico, pero solo técnico. Y entonces, digamos que hacía una API perfecta end-to-end, ¿no? Que iba perfecta, se fijaban todos los detalles, pero olvidaba, de nuevo, la developer experience y olvidaba pues, todo lo necesario para que un producto tecnológico pueda salir al mercado. Luego, la gestión del catálogo de APIs también es al principio teníamos Scrum Teams que hacían sus APIs, y realmente no pensamos en consolidarlos en un catálogo. Incluso un catálogo de APIs, digamos, y que eso pudiera ser, digamos, sistematizado como un catálogo de productos del banco, y algunos de ellos están expuestos o se exponen en centros de developer centers, ¿no? Developer portals. Y por último, la estandarización de la integración, ¿no? de las APIs en partners. Tú tienes APIs, la construcción de las APIs, cuando la tienes, pues tienes que tener una sistemática de la interacción de partners, ¿no? Antes comentaba, un partner, pues necesita una guía, ¿no? Antes yo recuerdo que decíamos, oye, pues puedes acceder a Sandbox, a tus pruebas en Sandbox y luego pasas a producción. Y esto no funciona, porque lo que nos pasaba muchas veces, y es normal, es que el partner, que estaba ansioso por firmar producción, digamos, y la presión de los developers de los partners, lo que hacían era lo probaban, hacían dos llamadas a las APIs y ya pedían pasar a producción. Y pasar a producción tiene un enorme riesgo en el mundo de las APIs, porque los fallos, bueno, como es lógico, el de producción, son fallos en real, pero el impacto que tiene eso en el Technical Account Manager y en los equipos de soporte se multiplica por 20, así hace las pruebas debidamente. Luego,
antes decía la importancia de las áreas de control, ¿no? Y es un aprendizaje que a mí me gustaría que aunque no es un tema técnico, me gustaría que todos los que, ¿no? Si es posible, los que estáis escuchando un poco, que esta parte le prestéis mucha atención porque esto es muy importante y muy, muy importante. Entonces decía, en la primera diapositiva que decía que pensaba que las APIs las exponíamos en una especie de, ¿no? de librería y que una estantería y que luego y que las vendíamos y ya está. Y esto no es así, decía. Y entonces, la mejor forma de explicar por qué no es así es mediante un ejemplo, ¿no? Y aquí tenéis esto es como un flujo, ¿no? El típico, los que hacéis APIs, estáis acostumbrados a diseñarlas así, ¿no? Y es decir, oye, pues aquí tengo por un lado ¿no? el banco, luego el partner, el tercero, y luego el cliente final, el que es cliente tanto del partner como del banco. Y eso es el modo normal, pero imaginamos que hacemos un API de préstamos, ¿no? Y hacemos un API de préstamos, la subimos a producción y ese API es perfecta. Imaginamos que, oye, no hace falta ni una versión nueva, sino que es perfecta. Y al día siguiente, pues ese API, digamos que la comercializamos para un concesionario de coches. Pues llega una marca y es un ejemplo como muy tangible, ¿no? Pero para que se entienda bien, y digo, pues oye, pues voy a ayudar a este concesionario de automóviles, de coches, de carros, un poco a vender más. Y entonces vamos a integrar nuestra API de nuestro banco en los sistemas de este concesionario, de esta marca de carros. Y entonces funciona. Y entonces aquí resulta que el cliente, ¿no? Pues ese es el flujo normal. En líneas continuas son las cosas manuales y en las líneas continuas las cosas pues, que pasan entre máquinas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de diseño de API, pues seguro que los que estéis familiarizados sabéis que esto que está, esta columna que hay aquí a la izquierda, esta línea, perdón, que hay a la izquierda, pues serían los servicios, ¿no? Decimos uno que entra, uno que sale. Entonces nos imaginamos este flujo y entonces llamamos los servicios. Y entonces, al día siguiente, sin entrar todavía a hablar de esta línea, del partner, al día siguiente llega pues una agencia de viajes online y resulta que también quiere dar préstamos para los viajes, ¿no? Y que los clientes de esa agencia de viajes, cuando quieran un viaje maravilloso de vacaciones, pues que puedan comprar un préstamo del banco. Y entonces la inmediata reacción que tiene el banco, ¿no? Que tenía yo también hace años, oye, pues ya tenemos el API. Y el API es perfecta, encaja perfectamente. Simulación, dar préstamo, ya está. Pero no vale. Y no vale porque una cosa diferente es el API y otro es el caso de uso de API. Y la diferencia está en que esto que veis en el medio, esta línea, son esta conexión de cosas que pasan online y offline. Aquí hay una parte del proceso que fue previamente definida por las áreas de las funciones de control. Riesgos, cumplimiento, legal, reputacional, etcétera. Dijeron que para utilizar esta API en los concesionarios, los clientes tenían que entregar determinada documentación, esa documentación tenía que ser enviada al banco de determinada forma y tiene que seguir unos pasos y tiene que pasar unos controles. Y entonces Control aprobó este API para un caso de uso, pero no para otros. Y entonces nos encontramos en el catálogo que comentaba antes que las mismas APIs pueden tener varios casos de uso, pero no todas, pero no valen para todo. Y perdonad que ese es un tema que sé que es muy de detalle, pero es extremadamente importante. Y esto, entenderlo bien, significa, en términos de modelos de negocio, de partnerships y de banking as a service, significa pues una diferencia de muchísimo tiempo, de trabajo y de tiempo y de presupuesto del banco. El cuarto punto que traigo, que es quizá el más obvio, ¿no? Es el de tecnología, velocidad y escalabilidad para tener éxito en modelos de negocio B2B2X, que es, ¿no?, de business to consumer o to business, ¿no? Que son los partners. La B del medio es el partner, la B de la izquierda es el banco, ¿no? Y la última letra, la B o la C, aquí pone una X, ¿no? Pues sería pues, el consumidor final o el negocio, ¿no? Y entonces la escalabilidad
por ejemplo, es un concepto que a todos lo entendemos muy bien, pero que cuando trabajas en Open Banking la vives muy de cerca. Cuando llegas a un partnership, estableces un partnership con una compañía grande, como por ejemplo me pasó a mí en mi experiencia, y como le pasa a algunos bancos, lo que pasa es que tienes el dimensionamiento de tu tecnología de una forma y que a lo mejor se multiplica por 1,2 o 1,3 en un corto periodo de tiempo. Si tienes un partnership, y voy a poner un ejemplo con una Big Tech que te trae, que tiene, no sé, pues imaginamos una Big Tech en Brasil, y de repente esa Big Tech pues tiene 20 millones de tal, y resulta que los 20 millones pues metes 2 millones, un 10% de cuentas, por ejemplo, de un banco. Imaginaos, el banco depende del banco, ¿no? Pero para cualquier banco, un incremento de ese número de cuentas en poco tiempo es una noticia muy positiva desde el punto de vista de negocio y es un challenge, un reto muy grande desde el punto de vista tecnológico. La escalabilidad es extremadamente importante en esto y eso depende mucho de los bancos, pero como siempre y como todos sabéis, ¿no? La nube, ¿no? En general, la nube híbrida, ¿no? te ofrece estas cosas. Esto es súper importante y a mí me tocó sufrir y parar incluso cosas por falta de escalabilidad. Y la segunda, la velocidad. Decía al principio de esta presentación, decía, oye, yo pensaba que yo iba a hacer las APIs y las iba a exponer a la estantería. Y luego la misma API, por lógica de las APIs, iba a ser consumida, la misma API, por varias empresas. Y eso es así, o sea, porque es casi no el fundamento, la razón de ser de las APIs. Pero la realidad, y es un poco, eso es así, es un poco que tú haces, hasta que llegas con la API perfecta, cuando haces APIs internas en un banco, tú la haces y las otras departamentos del banco consumen las APIs sin ningún problema, porque es el banco y lo decide el banco. Pero cuando tú expones APIs, te encuentras con que llegan partners potenciales, algunos de ellos muy interesantes para el banco, que te piden cosas diferentes, que te piden nuevas versiones de las APIs, que te piden ajustes. Y eso hay que hacerlo, hay que hacer nuevas versiones y que contemplen cosas que inicialmente uno no contemplaba, no veía. Y entonces, ser capaz de desarrollar muy deprisa es importante siempre, pero cuando tienes partners externos es mucho, mucho, mucho más importante todavía. Y esto, aquí en esta diapositiva tengo como los diferentes tipos de partners, ¿no? Y entonces, también un aprendizaje. Yo pensaba que, y esto un poco, si hay alguno que trabaja en una Big Tech, que me perdone, ¿no? Pero yo pensaba que, digamos que los partners iban a tener un comportamiento dependiendo del perfil tecnológico. Yo imaginaba que una empresa tradicional y una corporación pues probablemente eran más lentas en los proyectos y las startups pues más rápidas. Y bueno, pues veis en esta diapositiva que yo he metido un poco las Big Techs también en la parte no muy rápido, en la parte derecha. Y nosotros yo en mi vida he visto y a través de clientes que te encuentras con Big Techs que no son muy ágiles, Y eso es una ventaja desde el punto de vista tecnológico del banco porque no necesita ser tan ágil. Pero para entrenar bien Open Banking en cualquier modelo, en regulatorio, en partnerships, en banking as a service, los que van a estresar la tecnología, las operaciones y el control del banco son las startups, son las fintechs, ese tipo de compañías. Y estas son muy, muy, muy exigentes en cuanto a velocidad. Digamos que si vemos los dos grupos, la parte de las startups o fintechs, es muy cómodo trabajar con ellas desde el punto de vista tecnológico, muy incómodo trabajar con ellas desde el punto de vista de control, porque muchas de ellas, sobre todo las más pequeñas, no tienen ese conocimiento. Y entonces el tener en cuenta que cuando tú haces un partnership con una compañía, es como si esa compañía actúa como un canal tuyo. O sea, si una Big Tech, y no quiero decir nombres, pero cualquiera de las Big Techs que venden que venden cosas, ¿no? Pues una de estas, pues
hacer un partnership con ella, con esta empresa, significa que esa empresa está distribuyendo el producto bancario. Y la distribución de productos bancarios está sujeta a regulación. O sea, tú no puedes, tienes que anunciar un préstamo de determinada forma, tienes que dar determinada información en los préstamos. No puedes hacerlo. Y entonces, hacer un partnership con una compañía, con una startup, el tema que tecnológicamente son muy avanzados, pero que en esta parte no la conocen o no la dominan del todo, no entienden la trascendencia, porque al final de todo, cuando el regulador, y esto ha pasado, o sea, y esto ha pasado en varios países, y hubo multas muy importantes, cuando algo pasa en el servicio financiero end-to-end, el responsable es el dueño de la licencia y es el banco. A la startup no le pasa nada. Es el banco que es quien ha firmado el partnership con la startup. Entonces, la tecnología es muy importante en cuanto a la velocidad, decía antes, ser capaz de ser rápido, porque los que van a traer muchos clientes van a ser el grupo de la derecha, tradicional, corporación o big tech. Y el tema de la escalabilidad también. Luego un poco el modelo de negocio. Es un poco las APIs en sí son, como dice esta diapositiva, son habilitadores muy potentes, pero olvidando un poco, o sea, yo recuerdo cuando empezábamos en esto y cuando ves otros bancos que empiezan en esto o han ido empezando estos años, lo que ves es, no, pues empieza un poco la parte más emocional, ¿no? Y las APIs es una nueva economía, es realmente el ecosistema, la conexión entre nodos, y eso es verdad, eso es así. Pero al final, en Open Banking, o sea, un poco el producto subyacente es un producto financiero, y eso implica regulación, y eso implica que la monetización es de banca. O sea, y un poco yo, o sea, lo que personalmente, o sea, pues, la facturación que teníamos con partners, digamos, pues una facturación basada en productos y servicios. O sea, yo tengo un neobanco que está utilizando mi plataforma de Banking as a Service y ese partner, ese neobanco, lo que paga es, pues, no sé cuántas cuentas corrientes abiertas, pues no sé cuántos dólares cada cuenta corriente, no sé cuántos KYC, no sé cuántas transferencias. Luego compartíamos algunas cosas, por ejemplo, si ese neobanco, traía pues, determinada cantidad de dinero al balance del banco, pues se comparte, digamos, el interés. Luego lo mismo con las swipes de las tarjetas, ¿no? Se comparte Entonces, eso, pero se paga y se cobra y revenue share, pero por producto bancario. Yo solamente he visto una vez, y ya sé que es un tema muy, muy recurrente de la monetización, pero yo a lo largo de mi carrera, no solamente personal, sino a través de otros, de los muchos bancos con los que he tenido la suerte de hablar de esto, la monetización, como suele hacerse en compañías as a service, o sea, basado en número de llamadas APIs, basado en paquetes de llamadas, eso en banca no suele utilizarse. Se suele pagar por el servicio subyacente. En banca suena como si se cobra a la gente por los clics que dan a la web. O sea, es muy raro. Solamente yo he visto solamente hemos hecho un producto basado con este modelo, con esta monetización, que era un producto además que era bancario o no bancario, en el límite. O sea, hacer big data, digamos, con los datos de clientes, de consumo en tarjetas y de adquirencia, un poco, pues todo eso anonimizado y agencias de marketing, pues sabían, cuando consumían esas APIs, pues podían saber pues el perfil de los compradores en determinadas zonas de Madrid o de Ciudad de México o lo que sea, basándose en esos datos. Pero fuera de eso, la monetización es más, digamos, es más de banca. Y luego, y esta es la última diapositiva, un poco que traigo, es la colaboración, ¿no? Y son palabras que pueden parecer vacías, pero no lo son. O sea, cuando hace un momento decía, el sistema operativo hablaba de la importancia de los partnerships. O sea, es muy, muy importante, o sea, la forma de trabajar los bancos, como es lógico, o sea, los bancos están diseñados desde el punto de vista de empresa para estar atrincherados, ¿no? Para proteger
lógicamente, los datos del cliente es un ecosistema cerrado, digamos, para que nadie pueda entrar, se controla todo el servicio de principio a fin porque está regulado y si no, el responsable es el banco. Y llega un buen día que llega pues Open Banking, lo que dice es que a partir de ahora, de la típica cadena de valor de banca, ¿no? De yo produzco, genero los productos y los distribuyo, eso lo partimos. Y entonces la que distribuyes utilizando pues, partnerships. Y entonces, ¿cómo haces un partnership? Realmente no con estrategias de comprador o de vendedor, sino tienes que colaborar. Tienes que encontrar y crear un ecosistema. Tienes que buscar, cuando empiezas con tus pequeñas APIs, empiezas con un número reducido de APIs y resulta que no ofrecen todo lo que los partners necesitan. Los partners entonces pues, te piden más. Pero tienes que crear cierta colaboración con estas empresas, con estos partners potenciales, para que empiecen utilizando tus APIs, porque es la única forma de mejorar, es la única forma de hacer que las APIs funcionen correctamente y que eso realmente acabe filtrándose en todo el banco y empiece, como decía antes, el sistema operativo del banco a funcionar no orientado solamente a servir a sus propios canales, sino orientarse también a servir a partners, más como una compañía tecnológica, que como decía antes, o sea, dicen los grandísimos expertos, hay algunos que, ¿no? Que, bueno, dice mucha gente que es el siguiente paso natural de la transformación digital en banca y que es donde está, digamos, el negocio bancario en los próximos años, ¿no? Por Internet podréis ver seguramente estimaciones, ¿no? del volumen de negocio que tras estos modelos. A mí alguna me parece muy exagerada, hablan de cifras gigantescas, pero sí está claro que es a lo que vamos y las compañías que están trabajando en esto, los bancos que trabajan en esto, pues ven cómo van aprendiendo, cómo van refinando, ven cómo llegan a partnerships cada vez más grandes, cada vez lo hacen mejor, de una forma más ágil, por lo que en vuestra área de responsabilidad, yo un poco os animo a empujarlo, ¿no? A empujarlo porque sin duda es un tema de presente y de futuro. Bueno, agradeceros muchísimo, digamos, este tiempo y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado, ¿no? de responderla. Perfecto. Héctor, muchas gracias por tu charla muy entretenida contándonos lo que conversamos tras bambalinas, desde la experiencia, un poco cómo deberíamos vivir el Open Banking en Latinoamérica. Muchas personas ya nos empezaron a agradecer la charla, de hecho nos están preguntando también cómo la pueden ver, cómo pueden tener acceso a la charla. Nosotros la vamos a disponibilizar hoy en la tarde en nuestro canal de YouTube, en Digital Bank Latam, para que la puedan ver las veces que quieran. Y ya tenemos un par de preguntas. Yo también te tengo un par acá, porque me gustó mucho este tema siempre hablamos del Open Banking desde el punto de vista de los datos, de la API, pero hay dos puntos súper importantes, que es dentro de los tres que tú hablaste del Banking as a Service, los temas regulatorios, el tema partnership, que es un tema que quizás muchas veces cuando hablamos de Open Banking lo vemos desde una intramirada y estamos solamente viendo como banco y no miramos al exterior. Y justamente de eso se trata el Open Banking. Entonces, vamos a hacer las primeras preguntas. Ignacio nos dice, ¿cómo ves a Latinoamérica frente a Europa en la adopción de Open Banking? Muchas gracias, Ignacio, por tu pregunta. Pues yo lo veo, sinceramente lo veo muy bien. Lo veo como Latinoamérica tiene un contexto diferente al de Europa en cuanto a, por ejemplo, bancarización en general, como región, ¿no? Tiene una bancarización que no está a un nivel tan alto como en Europa y eso que para estas iniciativas puede ser una enorme ventaja, un enorme catalizador, porque el ecosistema va a estar muy, muy orientado en fases iniciales a bancarizar a toda esa población todavía pendiente. O sea, entonces, un banco que a lo mejor no tiene medios para llegar a todos los ciudadanos de un país,
pues sí va a hacer partnerships, va a haber partnerships con muchas fintechs que van a especializarse en eso. Eso ya está pasando, o sea, tampoco es nuevo. Pero yo creo que Latinoamérica, y de hecho, o sea, no es que lo crea yo solamente personalmente, ¿no? Sino que es un tema desde el punto de vista estratégico, digamos, que hablado, ¿no? De la enorme oportunidad que tiene Open Banking en la región de Latinoamérica. Perfecto. Mira, Fabián también nos pregunta, hola, excelente charla. ¿Conoces casos de usos de Open Banking o servicios aplicados para microfinanzas? Muchas gracias, Fabián, por tu pregunta también. Para microfinanzas, a ver, déjame pensar, va a ser, si por microfinanzas un poco entendemos segmentos poco bancarizados o no bancarizados, sí hay, o sea, un poco los casos así más que yo conozca que me han resonado más pero es un caso extremo, a lo mejor no aplica en Latinoamérica. No recuerdo el país en África donde, digamos, se ha llevado, digamos, a ver cómo era. No, y ayer precisamente hablaba, y disculpa, me estoy saltando dos cosas, Ayer hablaba con una persona de Arabia Saudí, un poco, y me decía que hay una compañía tecnológica, una telco, mejor, una compañía de telecomunicaciones que ha creado una filial, digamos, cuya misión, digamos, es desarrollar servicios Open Banking para volcar a todos los clientes o a muchos de los clientes de la telco, que sí que muchos no están bancarizados, pasarlos al mundo de la bancarización. Entonces, esos puentes entre diferentes industrias, yo sé, vamos, yo conozco, es que no recuerdo el nombre del país y perdóname, en África, pero sí conozco el de Arabia Saudí, SFT, se llama digamos, el operador de telecomunicaciones. Y en Latinoamérica, yo sí sé, o sea, hay bancos que están muy enfocados en segmentos jóvenes, en segmentos que son, o fintech, que están enfocados en, bueno, pues algunos ya empiezan a ser muy grandes. En Brasil, Banco Neón, por ejemplo, tenéis o sea, pero bueno, sí hay, y es el espacio natural, o sea, para empezar, o sea, el espacio natural de crecimiento de Open Banking es hacer partnerships para llegar a segmentos poco bancarizados. Ese es el espacio natural. De los ejemplos que me han venido a la cabeza, seguramente si pienso un poco más me sale alguno más, pero bueno, es lo que tiene el directo, ¿no? Perfecto, perfecto, buenísimo. Y Pedro nos pregunta, ¿cómo se ve la legislación en relación al Open Banking en su uso frente a fraudes y otros eventos maliciosos que puedan afectar a los usuarios? Muchas gracias también, Pedro. Muchas gracias, Pedro. De los temas o sea, de los temas más, el tema más peligroso, es un poco que suena en temas de Open Banking, o sea, no es la transmisión tecnológica, o sea, un poco los que seáis más técnicos, ¿no? Pues sabéis, o sea, por encima de TLS 1.2 ya estamos a niveles de PCI, o sea, que es un tema seguro, está OAuth, está OpenID, son cosas que... Pero el riesgo, digamos, de fraude, o sea, como tal, viene por que suplanten la experiencia de consentimiento. O sea, a ver si me explico bien. O sea, yo cuando voy vamos, que voy bueno, decir un ejemplo, a Amazon, por ejemplo, o a Google, y si me ofrecen ahí una cuenta o cualquier web, porque me ofrecen un servicio bancario de mi banco. Y entonces yo cuando pincho allí me aparece la típica pantalla que podría ser phishing, ¿no? Podría ser yo inocentemente meto mi usuario y password y doy para dar consentimiento. Y esto sí son cosas que hemos visto que sí tienen su riesgo de fraude. Porque si una persona va por ahí navegando por Internet y se encuentra con alguien que dice ser pues, su banco y acaba dándole eso y piensa que está cediéndole los datos, dándole consentimiento para hacer Open Banking, cuando realmente no es así. Entonces, esto en algunos países tienen, bueno, yo creo que casi todos en el Open Banking regulatorio, pues tienen pues listados aquellos partners que son de confianza, ¿no? Las empresas que tienen licencia bancaria. Pero, lógicamente, nosotros somos personas y no vamos todos los días a la web del Banco Central a ver quiénes son los partners y quiénes no, entonces, sino que tiramos. Ahí, esa es la parte más delicada. Eso es una, y antes de pasar a la siguiente, y luego hay otra, no olvidemos que
cuando estamos en un open banking no regulado y tenemos un partner, ese partner acaba, vamos, depende del caso de uso, pero acaba teniendo datos de los clientes. Yo soy un banco y yo tengo datos de mis clientes, pero y mis clientes me autorizan a compartirlos con otra empresa, pero aunque sea así, esa empresa, si por ejemplo hace transferencias o mueve dinero, tiene los datos en su base de datos, ya no están en los datos, en los perímetros del banco. Y eso sí es un reto y eso sí hay que establecer sus protocolos y sus políticas porque eso sí hay riesgo de fuga allí. Yo todavía estoy... Sí, perdona, Patricia, adelante. No, continúa nomás. Todavía no ha habido ningún caso de ruptura de datos muy grande. Ojalá no pase, pero yo creo que va... Ojalá me equivoque, pero es posible que pase, antes o después. Y en base a eso iba mi pregunta, porque hoy día tenemos países que ya han legislado y tienen leyes en todo este tema, como lo estábamos conversando, UK, México, Brasil, y en Latinoamérica algunos países también vislumbran este tipo de leyes. ¿Cómo lo ves con los países que ya están siendo regulados este tema del open Sí, banking? lo veo muy bien desde el punto de vista de que es un empuje a la innovación, o sea, sin entrar en casos concretos, pero en muchos países lo que pasa es que hay un grupo pequeño de bancos, digamos, que tienen la mayor parte de la cuota bancaria y entonces eso no ayuda a la innovación por motivos lógicos de dinámicas, ¿no?, de negocios. Y entonces, cuando llega Open Banking, y esto es un impulso, y entonces obliga, en cierta manera, a abrir, ayuda mucho a lo que comentábamos antes en tu pregunta anterior, a la bancarización, ¿no? Cuando aquella pregunta un poco de las microfinanzas ayuda porque entonces abre, rompe las reglas del juego y entonces entidades de menor tamaño pues tienen acceso a datos y pueden empezar a desarrollar el negocio allí. O sea, un poco de todos los países que ya han regulado, digamos, ha tenido el efecto, a mi entender, y lo sigo todo lo de cerca que puedo y lo sigo bastante, ¿no? Ha tenido un efecto muy bueno en cuanto empuja la innovación. O sea, los diálogos y lo que los bancos hacen, muchos animan a hacer cosas mucho más allá de la regulación, los partnerships y todo esto. Pero tampoco ha habido hasta ahora, o sea, digamos que, por ejemplo, si lo ves en el Reino Unido, ves en la Unión Europea, en México todavía menos, o en Brasil. En números de llamadas es un número muy alto, porque son poblaciones muy grandes. Pero en términos porcentuales, o sea, el número de transacciones bancarias, las que suceden a través de Open Banking, a las que suceden a través de la banca normal, todavía es un número reducido, todavía puede crecer mucho. Y yo personalmente creo que en Latinoamérica, precisamente por su contexto, ese porcentaje va a crecer muy deprisa. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Héctor. Matías también nos pregunta, ¿qué otros actores podrían ser relevantes en el ecosistema de Open Banking, además de bancos y fintech? Por ejemplo, los burós, gobiernos, ventas minoristas. Y aquí yo quiero agregar un tema. Nosotros tuvimos un evento en Colombia, un Digital Bank, donde se subió Sura y ahí se habló del Open Insurance también. Ya no es tan solo el tema de Open Banking, sino que también las compañías de seguros, las InsurTech, también están armando todo este trabajo que se viene diciendo hace muchos años, desde el año, tú dijiste 2014, tengo anotado acá, Open Banking, también ha surgido acá todo el tema de Open Insurance. Héctor, sí, cuéntanos. esto es un poco, la verdad es que es una pregunta muy difícil porque la respuesta es cualquiera y cualquiera puede participar porque crece un ecosistema, los nodos se conectan y eso, que suena muy poético, ¿no?, dicho así, o sea, un poco, yo para poner un ejemplo, yo recuerdo que nosotros planificamos las APIs, antes dijimos aquel diagrama de caso de uso que tenía en una diapositiva, que yo hablé mucho de eso, demasiado, de ese tema, pues yo recuerdo que nos imaginábamos casos de uso y hablábamos con partners, pues en este caso, pues fintechs, pero fintechs que hacían una cosita. Y entonces llegaban esas fintechs y te proponían casos de uso que involucraban a muchísimos, o sea, a otras fintechs, a proveedores de datos, a los FICO, y entonces el ecosistema, lo bueno que tiene y lo malo desde el punto de vista de un banco, que es muy difícil de controlar en fases iniciales, es que puede entrar a cualquiera. Entonces yo veo las fintechs, veo
los otros bancos, por supuesto. Veo los retailers, o sea, veo que tranquilamente y será muy normal ir a un centro comercial y obtener un préstamo en el centro físico. Ya no, ni siquiera digo virtual, porque a veces todos lo llevamos al mundo de Internet, pero incluso físico. O sea, eso es tecnología al final, que yo vaya a un centro comercial y que allí me lleve mi préstamo, que allí me lleve mi tarjeta, allí, en real time, allí en ese momento. O sea, todo, vamos, ya sé que suena muy poético, pero realmente es así, ¿no? Todo está conectado, todo lo que está conectado puede formar parte de ese ecosistema y acabará siendo así. Perfecto. Mira, me gusta la pregunta de Estefania. Nos dice, ¿banca abierta o datos abiertos? Las dos cosas, pero banca abierta. Datos abiertos, y perdóname que sea tan... O sea, porque cuando, por ejemplo, haces un pago, y vamos, también las dos cosas, pero cuando haces un pago no solamente compartes datos, sino que haces una transacción. Cuando tú abres una cuenta, cuando obtienes un préstamo, no solamente compartes datos, sino que tienes transacciones, tienes más allá de los datos, ¿no? A veces, desde el punto de vista no regulatorio, se suele representar no open banking como el open banking, sobre todo en Brasil y algunos, pues, open banking, luego open finance y luego open data, ¿no? Así como círculos concéntricos. Pero a mí me suena, y a lo mejor es que vengo con una influencia bancaria muy fuerte, que es banca en general, no solo datos, porque también hay transacciones, operaciones que están abiertas. Perfecto. Eric también nos dice, hablando de regulación, ¿cómo ves la implementación de APIs en CAM? ¿Podemos avanzar sin encontrar stoppers en el camino? Bueno, los procesos regulatorios van a ritmos muy diferentes y con alcances muy diferentes en los diferentes países. Algunos, yo por poner algunas diferencias, pero por ejemplo, en Europa te encuentras con que todos los bancos tienen que cumplir unas reglas, pero no te dicen específicamente cuáles son las reglas. Tienen que ser aceptadas internacionalmente, entonces tienen todos los bancos de trabajar en algo que acepte internacionalmente. En el Reino Unido te encuentras con que obligatoriamente no son todos los bancos, sino, parece que eran 6, no estoy seguro, los 6 más grandes y luego los otros se suman voluntariamente, pero las reglas de ejecución son súper claras, incluso a nivel del esquema de las APIs, último detalle. Te vas a México y en México tienes la ley FinTech y te encuentras con que realmente no es que un tercero tenga una licencia que te dé un banco, que te dé un regulador, sino que al final es un acuerdo 1 a 1 que presentas al regulador. Entonces, yo voy a decir que el perfil normativo de cada mercado marcará un poco la velocidad y es normal porque da mucho miedo y miedo, lo digo no en sentido malo, sino en sentido lógico, que como regulador te metes en un charco, te metes en algo que te puede dar problemas y lo quieres ir midiendo. Y entonces, no me atrevo a dar una respuesta absoluta a eso. Vamos, lo que sí está claro que es una tendencia global y que habrá siguientes oleadas de open banking abriendo más y más. Perfecto, buenísimo. Y ya para ir cerrando, Héctor, ¿cómo ves a Latinoamérica? Ya vemos dos países que tienen sus leyes que van avanzando, como México y Brasil en Latinoamérica, Chile que se está moviendo bastante fuerte, Argentina también, pero ¿cómo ves a Latinoamérica en general desde el punto de vista ya de Red Hat? Porque a ustedes les ha tocado no tan solo dar charlas, sino que hacer todo el proceso de acompañamiento. De hecho, Red Hat nació con el tema de APIs, de cómo empezar a enfrentar el tema de los datos. Entonces, ¿cómo ves a la industria financiera en general aquí en Latinoamérica? ¿Vamos por buen camino? ¿Nos falta? ¿Tenemos que ir aterrizando estos sistemas? ¿Tiene que entrar el gobierno? ¿Nos tenemos que poner todos de acuerdo, independiente que exista una ley entre fintech, entre bancos, y tenemos que trabajar como tú lo dijiste acá, como partnership, en definitiva? ¿Qué es lo que nos falta para dar ese salto? Yo creo, y es una opinión lógicamente como cualquier otra, digamos, y además conozco bien la región porque mi vida me ha trabajado mucho, ¿no? Yo creo que tiene todos los ingredientes Latinoamérica para ser un líder de esto. Y lo tiene incluso cosas que pueden parecer no una ventaja en otro contexto bancario, como decíamos antes, la bancarización. En esto puede ser una gran ventaja para explotarlo y para dar dos saltos a la vez, ¿no? Para pasar de, digamos, en vez de evolucionar paso a paso, a veces es mejor no tener un legacy, a veces es mejor dar un salto grande de golpe. Yo creo que lo que iremos viendo, y bueno, y de hecho ya estamos viendo, es como
algunos bancos están invirtiendo en plataformas de todo esto, invirtiendo y veremos cómo hacen experimentos. Y lo digo, van a hacer pruebas seguramente con fintechs, empezando con fintechs pequeñitas, luego empezarán a hacer cosas a acuerdos más grandes y antes o después, antes o después veremos cómo en algunos países serán acuerdos importantes, ¿no? En México fue muy sonado el acuerdo con Uber, digamos, que hubo hace unos años, entre BBVA y Uber. Pero iremos viendo ese tipo de cosas con más frecuencia. Y yo creo que, y además es que, como decía, tiene todos los ingredientes, la región para explotar esto muy deprisa, para que sea mucho más explosivo que en Europa, por ejemplo. Y bueno, yo creo que el sistema financiero, ¿no? Pues esto, el de la región es, ¿no?, muy bueno, pero como todos, ¿no? Como en Europa, como en Norteamérica, con sus cosas mejores que otras, nada es perfecto, pero lo bueno para este contexto de Open Banking es que es bueno que no haya malas noticias, en el sentido que es bueno que no se comunique, que no aparezca una ruptura de seguridad o que no haya tal. Yo creo que lo iremos viendo poco a poco. Yo creo que lo iremos viendo con algunos actores que están empezando a invertir fuerte en esto y bueno, iremos viendo, ¿no? Y esto es parte del juego, digamos, de los negocios, a ver quién lo hace mejor. Es verdad. Mira, te mentí, tenemos una última pregunta, Héctor, y Raquel nos dice, ¿qué nos puedes compartir de las ventajas del estándar normativo BIAN para los participantes del OVE en mercados como Europa? Muchas gracias, Raquel. Uy, esto es una pregunta muy difícil de contestar en un minuto. O sea, bien, un poco la arquitectura, digamos, de referencia bancaria, que es bastante, digamos, compleja, detallada, un poco para abordarla así en un minuto. Hay un poco, te remito, yo sí, vamos, encantado de compartir mis datos, o sea, un poco, y te puedo remitir un poco a cierta documentación o algo. En relación a Open Banking, no están muy conectados de momento. O sea, todavía, digamos que es un tema que todavía no está conectado con BIAN todavía. Porque, bueno, BIAN, digamos, también tiene una influencia muy fuerte, digamos, en Norteamérica y tal todavía. Y digamos que allí no hay ese proceso regulatorio todavía, no ha existido todavía. Pero bueno, no me atrevo a entrar en esto porque es un tema súper técnico y no me atrevo a tocar un tema y no tocar otros cinco. Lo siento. Está muy bien, Héctor. Agradecemos a todos. Mira, tenemos la última. ¿Alcanzamos a responder o tienes algo que hacer? Contestarnos. Tenemos la última pregunta. Ya, mira, la última pregunta. Ahora sí, Liz, para incentivar a los clientes ir a una estrategia Open Banking, ¿en qué porcentaje incrementa sus ingresos la banca o el socio? Muchas gracias, Liz. Pues depende mucho del caso de uso. Es decir, hay partnerships, o sea, hay partners que tienen productos que son transaccionales y suelen tener menos margen. Y hay partnerships que tienen productos como de activo, ¿no? Pues préstamos que tienen mucho más margen, también tienen más riesgo, ¿no? Entonces, en términos porcentuales, claro, depende mucho del apetito de riesgo que tenga el banco, depende mucho de los partnerships que haga, pero yo por darte un ejemplo, así, bueno, general, pero a la vez preciso. Pues un poco, yo recuerdo en la iniciativa un poco que comentaba antes en Estados Unidos, que tuve la suerte y el honor de una plataforma con fintechs y con techs conectadas utilizando esas APIs, pues lo puedo decir, no voy a dar ningún número de económico, pero sí voy a decir que traíamos más clientes minoristas a través de APIs que el banco a través de sus propios canales. Es decir, si yo sumo la entrada de clientes en oficinas y en canales virtuales, en banca móvil y en banca por Internet, esta cifra, mes a mes, era inferior al número de clientes que llega vía API a través de los partners. Con eso, vamos, igual te sirve un poco, Lisla, un poco ese dato. Perfecto, buenísimo. Ahora sí, Héctor,
Agradecido de la charla. El tema de Open Banking es un tema que podríamos estar hablando perfectamente 2 horas y podríamos hacer 4 o 5 webinars. Sobre todo ir analizando los 5 puntos que tú nos contaste: estrategia, sistema operativo, control, tecnología, el modelo negocio. Así que es un tema muy interesante. Agradecido, Héctor. Agradecido también del equipo de Red Hat, que siempre nos acompaña y siempre nos apoya con estas charlas, con estas iniciativas bastante interesantes. Y sobre todo, Héctor, agradecidos a todos los que estuvieron en este webinar y todos los que pudieron participar. Así que, Héctor, espero vernos en otra ocasión conversando de Open Banking o otros temas también que sean trascendentes para la transformación digital y cultural. Que estén muy bien. Yo me despido. Nos vemos. Chao, Héctor. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao.